En esta cuarta actividad práctica de la serie de Ir Conociendo Python 3, nos vamos a dedicar en identificar y corregir errores y también en conocer algunas herramientas para manejar excepciones y manejar errores en tiempo de ejecución cuando estamos trabajando en códigos, en scripts construidos en Python. Ustedes ya han trabajado previamente en varias actividades y necesariamente se han ido enfrentando con la aparición de errores. Ahora, la idea de esta actividad es profundizar un poco en eso, reconocer e identificar tipos de errores y tener algunas herramientas o alguna guía de cómo irlos corrigiendo. Como de costumbre, vamos a pasar por varios ejemplos y actividades previas y les voy a dejar hacia el final una actividad que ustedes tienen que realizar como desafío para poner en práctica lo que venimos conociendo. Comencemos con el primer tipo de errores que le llamamos errores de sintaxis. Errores sintácticos son aquellos que hay algo que el intérprete de instrucciones de Python no es capaz de identificar y por tanto no es capaz de ejecutar la instrucción que uno espera que se realice. Los dos tipos más básicos de errores de sintaxis son cosas que nosotros escribimos mal por no ajustarnos a la estructura sintáctica de Python y son errores de indentación o errores de sintaxis propiamente tales. La primera celda contiene un error de indentación. Si ejecutamos esa celda, el código la verdad es que no alcanza a ejecutarse, no empieza a realizarse ninguna de las tareas que le hemos indicado a esta celda, puesto que encontró un error de indentación que aparece destacado acá hacia el final de la línea de mensaje. Dice error de indentación, una indentación inesperada. Cada mensaje de error en Python indica la línea de código en donde ésta se produce y además nos marca típicamente el punto donde se encuentra el error o donde por primera vez identifica que puede encontrarse el error. Eso es para orientarnos a dónde ir a buscar el problema. Puesto que tenemos información sobre la línea en la cual se produjo el error y sobre todo cuando tenemos códigos más largos, es bueno ver los números de línea en nuestras celdas y para eso apretamos View, Toggle Line Numbers y ahora nos entrega y nos muestra los números de línea al lado de cada celda. Eso nos ayuda para ir a ubicar el problema en la línea 4 y la línea 4 me dice que tiene una indentación inesperada. La indentación en Python corresponde al nivel de alineación o sangría que está definida en distintos niveles separados por 4 caracteres. El error de indentación en la línea 4 corresponde a esta indentación que no está alineada con el nivel jerárquico en el cual se están leyendo las instrucciones. Este nivel jerárquico corresponde devolver entonces esa instrucción un espacio. La siguiente, antes de enviarla siquiera a ejecución, ya sabemos que también está desalineada, está en un nivel de sangría que no corresponde y la vamos a volver a alinear y podemos volver ahora a probar la ejecución de la celda. Aún me muestra un error de indentación, pero ahora el error de indentación está en la línea 7, esta línea. Dice que se espera un bloque de indentación después del for. Como ya vimos en alguna práctica previa, después de las instrucciones de selección o de iteración for, if o while, se necesita un bloque de indentación después de los dos puntos y un bloque de indentación corresponde a 4 caracteres. Ahora la alineación, la ubicación de la instrucción contenida dentro del ciclo for está correctamente alineada, indentada respecto del nivel jerárquico que le precede. El aspecto visual del código me muestra ahora un nivel de indentación principal, que es el que estoy marcando ahora con el cursor, y un nivel de indentación interno al ciclo for, que está 4 espacios de carácter a la derecha. Si ahora ejecutamos el código, ahora el código se ejecuta sin errores y hace lo que se esperaba que hiciera, que es presentar en pantalla la tabla de multiplicar para el número 3 o para el número que nosotros queramos visualizar. Cuando reciban un error de indentación, por tanto, hay que ir a mirar la línea que
queda indicada en el mensaje y observar cuál es el nivel de indentación correspondiente de acuerdo a los niveles jerárquicos de ejecución del código. Son errores bastante comunes y se van resolviendo con facilidad a medida que adquirimos práctica en la redacción de códigos en Python. Un error de sintaxis, por otra parte, nos expresa que hay algo que está mal escrito, hay algo que no es interpretado correctamente por el intérprete de instrucciones de Python. Como de costumbre, el mensaje de error que entrega Python indica en qué línea fue identificado el error y marca con una flecha el primer lugar donde encontró el error. En este caso, la instrucción print, que está en la línea 4, es una impresión de texto con formato donde le agregamos una entrada dinámica para imprimir también el valor de la variable n, que está definida previamente. Y el problema del error, siempre leemos la última línea, dice que hay un literal de string que no está terminado. Esto significa que se abrió la cadena de caracteres, pero no se cerró. Falta aquí la comilla que cierra esta cadena de caracteres. Si escribimos la comilla, por defecto me escribe una doble comilla. Si trato de ejecutar, ahora el problema se generó acá, porque se abrió una cadena de caracteres que se cierra aquí y se abrió la siguiente, que en realidad no debe existir. Por tanto, ahora el problema se eliminó de la línea 4, ya dejó de aparecer marcado el problema de sintaxis de la línea 4 y aparece otro problema de sintaxis que dice que es un paréntesis que no tiene su par. Unmatched significa que no tiene su contraparte. Hay un paréntesis en esa ubicación, en la línea 7, que cierra pero no abre. Este paréntesis, que cuando uno los marca cambian de color, me muestra claramente que se cierra en ese espacio y este paréntesis no tiene ninguna otra contraparte, es un paréntesis que sobra. Ese era un típico error de sintaxis que si ahora ejecutamos, se sale como error desde la línea 7 y aparece un nuevo error de sintaxis en la línea 6. El problema dice que ahora es que se espera un 2 puntos que no lo encuentra. Cada ciclo for, una vez que indicamos cuál es el rango de variables que se van a mover, termina en 2 puntos. Si estos 2 puntos no aparecen, entonces encontramos un error de sintaxis. Y ahora sí, después de 3 errores de sintaxis, hemos resuelto el mismo código que teníamos antes, que despliega la tabla de multiplicar del número n. Quería mostrarles que los errores de sintaxis en general son errores por descuido, porque no se ha respetado la forma en que se deben escribir las instrucciones en Python y que se resuelven muy rápidamente porque los mensajes de error indican con precisión dónde tenemos que ir a buscar el problema. Ustedes se van a ir acostumbrando y reduciendo cada vez los errores de sintaxis para preocuparnos de otro tipo de errores que son los que vamos a pasar a continuación. Los errores en tiempo de ejecución o excepciones que requieren un poco más de atención para identificarlos, para saber cómo resolverlos y que, por lo demás, Python nos entrega algunas herramientas para poder manejarlos en caso de que se produzcan de todas formas. Hay algunos de ellos que son fáciles de identificar, como por ejemplo el name error. En esta celda que acabo de ejecutar aparece un name error que significa un nombre de variable que no está definido. Esto también tiende a ser común mientras estamos aprendiendo a programar en Python y nos acostumbramos al manejo de variables y a definir las variables previamente antes de usarlas. En este caso, la instrucción dice que imprima una variable que se llama variable, pero esa variable no existe previamente, había que definirla. Por ejemplo, si queríamos imprimir un hola mundo, ese era el mensaje, no estaba definido previamente y ahora al definirlo se elimina el name error. Es un error típico al utilizar variables sin haber sido ejecutadas previamente y eso también es válido para cuando trabajamos con funciones o con módulos que no han sido importados o definidos previamente y las queremos usar, aparece este mensaje del name error. Otro caso típico de aparición de un name error es
un error de escritura, un error de tipeo. Si hemos definido una variable que se llama texto y después queremos imprimir la variable y escribimos mal, aparece un name error porque le dije que imprimiera text en lugar de texto y eso fue simplemente un error elemental por descuido. El name error es también relativamente fácil de identificar, pasa por explorar los códigos anteriores para ver si las variables están definidas y los nombres corresponden. Un segundo tipo de errores en tiempo de ejecución son los type error, los errores de tipo, que se da por distintos motivos. Vamos a ver algunos de estos casos. Un type error, por ejemplo, en el código que tenemos aquí, se da porque hay un operador de suma que tiene tipos de variables no soportadas, tipos de operandos no soportados. ¿Qué tipos de variables? Quiero sumar un entero con un string. A es de tipo integer, B es de tipo string, no se puede hacer esa suma. Y como el operador suma no puede realizar esa tarea porque no está definida para sumar enteros con caracteres de texto, entonces genera un type error como resultado. ¿Qué puedo sumar? Lo que puedo sumar son dos valores enteros y eso no hay ningún problema en hacerlo. O puedo sumar dos valores de texto y eso tampoco hay problema de hacerlo, pero lo que no puedo sumar es un entero con un carácter de texto porque eso me genera un type error. Entonces hay que observar allí que las operaciones o las funciones que estemos realizando correspondan al tipo de variables que estamos utilizando y eso se resuelve también mirando con más atención el código o haciendo las conversiones de tipos de variables en caso que sea necesario. Un type error aparece también cuando faltan datos para llamar a una función. En este caso he definido una variable val como 2 elevado a un medio, la raíz cuadrada de 2, imprimimos, el valor calculado es ese valor y el código alcanza a ejecutar esa celda y me muestra el resultado de esa instrucción, pero aparece un error en la línea 5 después de ejecutar esa instrucción. Esta línea no puede ser ejecutada porque dice que round, la función round, ha perdido un argumento. Le faltan datos para ejecutar la función round y esto en este caso nuevamente por un error al momento de escribir el código. Claro, quiero imprimir el valor aproximado utilizando la función redondeo, pero ¿la redondeo para qué? Redondeo para el valor de la función. La idea sería ahí redondear el valor de la función y faltaría incluso un segundo parámetro indicándole cuáles son la cantidad de decimales que quiero conocer. Si ejecuto eso, se resuelve el type error que se había levantado, que en este caso que se había levantado porque habíamos llamado a una función sin indicarle los argumentos necesarios para ello. Un type error aparece también cuando, por algún problema de sintaxis, los paréntesis se interpretan como un llamado a función. Este ejemplo me muestra un type error en la línea 4. La línea 4, después de haber definido radio y pi, quería calcular el área como 2 por pi por r, pero me entrega un type error marcada destacado en esta parte, en el 2 por pi. El mensaje que entrega dice que un objeto int no es callable, no es llamable, esa es la traducción literal. No puede hacerse un llamado a función de un objeto int. Y es porque el paréntesis después de un nombre, el paréntesis inmediatamente después de un nombre es el llamado a función, por ejemplo, a la función print, y dentro del paréntesis le entrego los parámetros. 2 no es una función, por tanto no puedo asociar 2 directamente a un paréntesis y enviarle una variable pi para realizar alguna tarea. Eso es lo que interpreta como un llamado a función. Lo que nosotros queríamos hacer en realidad era hacer 2 veces pi, es 2 por pi. Esa es la instrucción que realmente queríamos hacer. Y aparece aquí el 2 por pi, elimina el type error y entrega un resultado.
me acabo de dar cuenta que también aparece aquí un resultado equivocado porque estoy calculando el área como 2 por pi por radio y debería ser 2 por pi por radio al cuadrado. Ya, pero ese es un error de semántica que lo vamos a ver un poquito más adelante. El error que estaba destacado aquí era que los paréntesis se estaban interpretando como un llamado a función y a eso se le llama callable. Un error que un determinado valor no es una función y por tanto no podemos llamarlo con paréntesis de esta forma. Pasemos ahora a los value error. Un value error es un tipo de error que se produce cuando se intenta utilizar un tipo de variable para realizar una tarea que no está definida para ese tipo de variable. Si ejecutamos esta celda, por ejemplo, donde tengo una lista de valores de números convertidos a texto, y para cada uno de estos valores del número voy a imprimir en pantalla su conversión a número entero. No tengo problema para hacerlo con el 2, con el 3, con el 4, con el -1, pero al tratar de hacerlo con el 3.5 se genera un value error que dice que es un literal inválido para realizar la función integer. El 3.5 no es válido para realizar la función integer. Puesto que este texto no representa un número entero, no puedo utilizarlo para realizar la función int. Podría hacerlo sin problema si fuese 3 o 5 o 35 y allí no tengo problema de hacerlo. Pero había un tipo incompatible de datos para realizar una función y cuando eso ocurre se genera un value error. El mensaje del error nuevamente nos ayuda para identificar en qué consiste el problema y poder resolverlo. El value error se produce también cuando no coinciden datos para ejecutar una asignación de valores. En este caso, quiero ejecutar una instrucción que simultáneamente entregue números o valores a, B y C y le doy solo 2 valores de entrada. Eso me genera un value error porque me dice que no hay suficientes valores para desempaquetar, para poder traspasar los datos de un lado a otro. Se esperaban 3 valores y se obtuvieron 2. Se esperaban 3 porque son 3 variables que tengo que completar. Por tanto, asignemos 3 valores y eso resuelve el value error para este caso. Los value error, como vemos, son problemas cuando los valores que están almacenados en la variable no son compatibles o no son suficientes para poder realizar una instrucción. Hay otro tipo de errores en especial que se producen cuando trabajamos en listas, tuplas o diccionarios o contenedores en general y que los vamos a ver a continuación. La siguiente celda genera como error un index error. Un error de índice se produce en una lista, en una tupla o en un conjunto cuando se busca un elemento que no existe dentro de ese arreglo, dentro de esa colección de elementos. En este código partimos inicializando un índice como 0. Lo vamos a utilizar para recorrer los elementos de semana que contiene 7 elementos, los nombres de los días de la semana, y hacemos para eso un ciclo while entre 0 y 7 y vamos imprimiendo secuencialmente una a una el valor del índice y el valor del elemento de la lista ubicado en ese índice. Luego de eso aumentamos el índice en 1 y volvemos a entrar al ciclo while para mostrar todos los días secuencialmente. Funciona para los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para todos, puesto que el índice se mantiene entre 0 y 7, pero cuando el valor de i toma el último valor, se suma y toma valor 7, como la condición de while se mantiene verdadera para el valor 7, entonces busca imprimir el número 7 y el elemento de semana que tiene índice 7. Pero el elemento de semana que tiene índice 7 no existe. Por tanto, dice que el índice de la lista está fuera de rango. El elemento 7 de la lista no existe, porque no tengo más elementos aquí. Este es un error al haber generado la condición indicándole como menor o igual, porque lo que correspondería era que solo fuera menor estricto que 7.
para que funcione dentro de los índices que están definidos en la lista. Y de esa forma se muestra todo lo que queremos ver, pero no se produce el error de tratar de consultar en una lista por un elemento que no existe. Este mismo error de índice, index error, se va a producir en las listas, en las tuplas, en los conjuntos, cuando se busca por un elemento que no existe. Cuando trabajamos con diccionarios, si preguntamos en un diccionario por una llave que no existe, lo que se produce es un key error. Para el ejemplo, hemos definido primero tres variables, flujo, presión y estado, y le damos valores a ellos, a cada una. Y tenemos por otra parte un diccionario que contiene también tres elementos, flujo, presión y estado, que contienen la misma información. La última instrucción me busca conocer el valor contenido en diccionario para la palabra flujo, para la llave flujo. Eso es lo que me produjo un error de clave, porque no existe dentro del diccionario una clave que se llame flujo, flujo como el nombre de la variable que habíamos definido previamente. Lo que existe dentro del diccionario es una clave que se llama flujo entre comillas simples, porque es una cadena de texto que tiene ese valor. Luego no hay que confundir las cadenas de texto con las variables que pueden llamarse similar, porque la llave flujo, entre comillas, sí existe y tiene valor 0.82, pero la variable flujo que contiene el valor 0.82 no es una llave dentro del diccionario. Tómense un minuto para tratar de entender este concepto, porque es un error también bastante común mientras estamos aprendiendo a familiarizarnos con el uso de diccionarios, el conocer las claves, los valores y no confundir variables con las claves del diccionario. De cualquier forma, es el mensaje de error el que nos orientó a ir a mirar lo que estaba pasando, y una vez que miramos con atención el código, tenemos la posibilidad de identificar el problema y corregirlo. Todos estos errores que hemos visto, que son errores en tiempo de ejecución, generan excepciones dentro de Python. Y lo que hace Python cuando se encuentra con un error de este tipo es detener la ejecución del código. Como hemos visto en los problemas, en los ejemplos anteriores, una vez que nos encontramos con el error, el código deja de ejecutarse y genera un mensaje. Cuando estamos haciendo un código en producción, cuando estamos haciendo un código trabajando en una tarea útil, lo que menos queremos que ocurra es que se detenga la ejecución del programa como resultado de un error, y por eso Python entrega una estructura para manejar los errores. Se las voy a explicar con este ejemplo. Tenemos un código que está hecho para calcular el promedio de un conjunto de datos de una lista. Tomamos los datos de una lista, contamos cuántos datos hay en ella, partimos con una suma inicializada en 0, sumamos todos los valores al interior de la lista y luego esa suma la dividimos por el número de elementos para calcular el promedio. Este código está funcional, sin errores, y mientras los datos que se reciban tengan el formato de número flotante o entero, el código se va a poder ejecutar sin problemas. Pero cuando hacemos código, tenemos que estar seguros de que el código siempre se ejecute, y ojalá que si hay problemas no se caiga, no salga de la ejecución del programa, sino que podamos manejar esos problemas. Y aquí tenemos varios tipos de problemas posibles. Problema número 1. ¿Qué pasa si por algún motivo quien provee los datos no los proveyó en forma de valores flotantes o enteros, sino que los pasó como texto? Cuestión que hemos visto antes de que se utiliza muy comúnmente. Si ejecutamos el código en estas condiciones, se genera un type error porque no podemos sumarle al 0 un valor de texto. Ahí tenemos un primer tipo de problemas que se puede producir. ¿Qué pasa en otro caso si, por ejemplo, el
código que envió los datos a esta línea de código no entregó nada y generó una lista vacía. Si genera una lista vacía, lo que se produce en ese momento es un error de división por cero en este lugar cuando trato de dividir la suma por ningún elemento de la lista. En ambos casos, el programa que estaba en ejecución y que este bloque de código genera una parte de la ejecución del programa, se cae, no ejecuta y sale de la ejecución de todo el conjunto del programa. Para evitar ese tipo de problemas es que se utiliza la estructura try except. Les voy a mostrar aquí cuál es la idea. Para manejar los posibles errores se utiliza una estructura try except. En la primera parte de esta estructura, en try, aquí colocamos el código que puede llevar excepciones. Y en except ponemos el código para manejar las excepciones. Es decir, si todo va bien, esta parte del código se ejecuta sin problemas, pero si aparecen errores, tenemos que saltar a esta parte del código donde aquí buscamos qué hacer para evitar que el programa se caiga, para evitar que el programa termine de ejecutarse. Vamos a transformar el código de arriba para manejar las excepciones. La primera parte de reconocimiento de los datos o de manejo de los datos de entrada, no hay problema de que se realicen antes de la estructura try except, porque ningún tipo de problema se puede producir aquí. Simplemente voy a recibir los datos que tengo que recibir y voy a hacer algunas definiciones y variables previas que no van a provocar ningún tipo de error en tiempo de ejecución que interrumpa la ejecución del programa. Pero hemos visto que los problemas se pueden producir aquí. Por tanto, esta parte del código la vamos a colocar dentro de la estructura try. Dentro de try voy a hacer el ciclo for de sumar los datos al interior. Como suma es condicional del for, tiene que estar indentado 4 espacios a la derecha, si no tengo un error de indentación en ese problema. Y el cálculo del promedio se realiza una vez que termina el ciclo for, por tanto en este lugar. En la impresión del promedio la vamos a hacer afuera de todo el ciclo en este punto. En la función de except, por ahora no vamos a hacer nada, pero tenemos que entregar una instrucción que se llama pass, que es no haga nada y simplemente salga de allí. Veamos ahora la ejecución del código, sus resultados y qué más podemos hacer para mejorarlo. Si ejecutamos, como todos los datos vienen bien trabajados, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los datos son texto? Vamos a volver sobre el problema que antes nos había interrumpido el código. En este caso el código no se interrumpe y me entrega un valor anterior. Este era el valor que habíamos calculado recién previamente con los datos correctos. Una primera cuestión que hay que ver entonces es que si tenemos datos almacenados en memoria, si algo no se ejecuta, tenemos que saberlo. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es inicializar un promedio para que en caso de que tenga ese valor, sepa que ese promedio es 0 porque no se realizó el cálculo. El cálculo no se realizó porque produjo una excepción, pero no lo sabemos. Otra cosa que deberíamos hacer entonces es generar un mensaje de que se genere una excepción. En lugar de no hacer nada, imprimimos un mensaje, el resultado no pudo ser calculado. El promedio no pudo ser calculado. El mensaje del promedio calculado es 0, ya resulta confuso. Dejémoslo así. Lo que estamos haciendo se llama depurar. Depurar el programa es ir haciendo mejoras
para que sea cada vez más estable, robusto. En primer lugar, que no se caiga, no se deje de ejecutar en caso de problemas, y ir mejorando los mensajes y la información que se entrega al usuario. Volvamos sobre los valores numéricos para ver la diferencia en ambos casos. Si los datos vienen bien formateados y está todo correcto, se ejecuta sin problemas la primera parte del código, el try, y el promedio se calcula de esa forma y finalmente simplemente se muestra. Esta parte no se ejecuta si la primera parte funciona bien, pero si tengo problemas con los datos, por ejemplo, que sean texto, esta parte no puede ser realizada, se produce una excepción. La excepción es manejada en esta parte y me muestra un mensaje que no pudo ser calculado, y finalmente un mensaje promedio que me muestra que es 0 y que, como no puede ser así, ya es también un indicador de que hubo un problema durante la ejecución del código. Este código, por supuesto, lo podemos seguir manejando y lo podemos seguir mejorando de tal forma de que podamos realizar tareas diferentes, incluso en caso de que existan diferentes tipos de errores. Así, por ejemplo, si no se reciben datos, por ahora no tengo forma de saber si el promedio no se pudo calcular, o porque los datos venían mal formateados, o porque no se recibieron datos. El caso actual es un except por zero division, por división por cero, un zero division error. Y el mensaje que podemos hacer en ese caso es: no se recibieron datos. Y en caso que el problema se produzca por un value error, imprimir un mensaje distinto. Los datos no son números. Y de esa forma ir mejorando el código, depurándolo para que se vaya siendo cada vez más claro para el usuario y podamos identificar los problemas cuando estos se produzcan. Si ejecutamos ahora, el problema se produjo porque no se recibieron datos, se generó un zero division error y ejecutamos esta parte del código. Y en el caso de que los datos correspondan, por ejemplo, a texto, lo que se produjo fue un type error, no un value error. Entonces vamos a dejarlo genérico para que cualquier tipo de otro error que no sea división por cero me imprima el mensaje que simplemente los datos no son números y por tanto no puedo ejecutar el mensaje, no puedo ejecutar el código correctamente. La depuración del programa corresponde a ir manejando los errores y es algo que nos vamos a tener que ir habituando también a hacer muy frecuentemente. Por ahora, conozcan la estructura try except, hay muchas formas de utilizarla. La documentación que les dejé al principio describe con mucho detalle cómo hacer esto. Así que les recomiendo seguir esta documentación para conocer un poco más sobre esta estructura try except. Por último, comentar algo sobre los errores semánticos, que son errores que no aparecen destacados por Python porque Python no detecta que sea un error, simplemente es un error de que el significado de lo que estamos haciendo no es lo que debería ser. Es un error de significado, eso es semántico. 3 casos para mostrarles este tipo de errores que son los más difíciles de identificar porque corresponde a algo que nosotros hemos escrito pensando que está bien, pero que en realidad está mal. Fíjense en este primer caso. El código me entrega un resultado y no hay problema en eso. No hay ningún error ni de sintaxis ni de tiempo de ejecución en esto. Yo quiero calcular menos 3 al cuadrado y escribo menos 3 al cuadrado. Pero no atiendo a que las prioridades matemáticas primero hacen la operación de 3 al cuadrado y luego le entregan un signo negativo y por tanto el resultado es menos 9. No es el resultado del valor menos 3 elevado al cuadrado. Para hacer eso debía haber puesto paréntesis y eso hace el valor de menos 3 al cuadrado. Es un error de significado. Hay que poner atención para resolverlo. Lo mismo, por ejemplo, si quiero
calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos. Tengo los valores, tengo el cálculo, calculo sin problemas. El problema es que esto no corresponde al valor de la hipotenusa, porque por equivocación hemos puesto cateto 1 al cuadrado más cateto 1 al cuadrado, debiendo ser aquí cateto 2 al cuadrado. Eso sí es el valor de la hipotenusa y es un problema de descuido, simplemente no identificarlo. Hay que poner mucha atención en este tipo de cosas. Otro error del mismo tipo sería hacer una incorrecta definición de las condiciones de selección. Si tengo un número de entrada que quiero hacer algo, si está entre 2 y 3, pregunto si es mayor que 2, luego pregunto si es mayor que 3 y si no, hago otra cosa. El tema está en que estas dos condiciones no son excluyentes y el número puede ser simultáneamente mayor que 2 y mayor que 3, como es el caso. ¿Y cómo sé y cómo reconozco entonces cuál es la tarea exacta que debo hacer? Eso corresponde a un problema de definición de este tipo de condiciones y es práctica de construir algoritmos, de construir código, lo que nos va a permitir ir haciendo cada vez mejor nuestros propios códigos para realizar las tareas que queremos que se realicen. Y otro error típico también por incorrecta indentación, pero no porque se produzca un problema de indentación, sino porque no he identificado bien el momento en que quiero que se ejecute el código, o determinada línea, o determinada instrucción. Este código es correcto y efectivamente ordena los números de la lista en pares e impares. Pero si yo quería imprimir cuál es el resultado de esto, tengo que encontrar el lugar donde poner esa instrucción. El lugar donde está puesto ahora se ejecuta cada vez que se realiza un nuevo ciclo de for. Por tanto, una vez para cada uno de los números que están al interior de la lista. Si ubicara estas instrucciones junto con el else, entonces este código se realizaría cada vez que se ejecuta esta parte del else, es decir, cada vez que se encuentra un número impar. Si yo quiero que me muestre solo el resultado final, la ubicación correcta de estas líneas debiera ser alineado en el nivel de indentación principal, junto con for. De esta forma se ejecuta todo el código de selección y una vez que concluya el ciclo for, se imprimen cuáles son los resultados de pares e impares. Estos errores de incorrecta indentación también son bastante comunes mientras estamos aprendiendo a trabajar con Python y sería bueno que pudieran explorar ustedes mismos en distintas alternativas de ubicación de las instrucciones para saber qué significa y qué pasa en cada caso. Hasta aquí les quería comentar respecto de los distintos tipos de errores y comentar algo respecto de cómo identificarlos y cómo corregirlos. Con lo que hemos visto, les dejo el desafío de esta actividad, que es un código que ya está estructurado lógicamente en forma correcta, pero tiene muchos problemas aún y no es posible de ser ejecutado. Si tratan de ejecutarlo en estos momentos, va a saltar de inmediato un primer tipo de error y la idea es que ustedes vayan identificando estos tipos de errores, los vayan corrigiendo y finalmente se encuentren con un código funcional que realice esta salida. Estas son las primeras líneas, la salida es un poco más larga, pero así debiéramos verse lo que aparece en mensaje una vez que el código esté bien realizado y bien ejecutado. Trabajen, por tanto, en aplicar lo que hemos aprendido acerca de errores. No hace falta trabajar con el manejo de excepciones para esto, no es un requisito, sino más bien trabajar con los errores de tipo sintáctico y los errores semánticos que pueden aparecer al interior de esto. Que sea una actividad exitosa, que aprendan con esto a manejar cada vez mejor los errores que vamos a ir cometiendo cuando construyamos código y que sea por tanto más fácil identificarlos y corregirlos en nuestras futuras actividades en programación de robots. Mucho éxito en la actividad.